Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy tengo la culminación de este microciclo que hemos hecho sobre el milagro de Fátima. Recordarán que en el capítulo anterior dejamos en que ya la expectativa era tan grande, es decir, era un boom europeo, que para el 13 de octubre de 1917 prácticamente se movilizó Europa en torno a este acontecimiento. Pero ya les contaré esta historia después de invitarlos a que compartan y comenten estos contenidos entre amigos con una buena taza de café. Suscríbanse en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. En Spotify aparecemos como ilógico y ahí tenemos unos podcasts que yo sé que les va a gustar. Y también los invito para que formen parte de mi fanpage de Facebook, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y compartan estos temas. Pues les decía que se generó una expectativa impresionante, tanto que inclusive se podría decir que pasó a un segundo plano la Primera Guerra Mundial, por lo menos en los días previos y en los días posteriores a esta fecha del 13 de octubre de 1917, prácticamente todo se centró ahí. La gente se olvidó de la muerte, de los cañones, de quién iba ganando la guerra, de cuántas bajas, de cómo era el conflicto, para dónde iba todo esto, porque se centró en este acontecimiento. Todos los periódicos de Europa, los más importantes, y aún de Estados Unidos, mandaron enviados especiales para que estuvieran presentes en este acontecimiento, porque de acuerdo con lo que les habían dicho con antelación, iba a ocurrir un fenómeno impresionante. Ese día se congregó en esa pequeña llanura o en esa sabana una multitud de más de 70,000 personas, óigase bien, 70,000 personas, provenientes de todos los confines de Europa, de todos los países, y gente inclusive de América. Se congregaron ahí. Y ni qué decir, como lo afirmaba hace un minuto, la cantidad de periodistas que fueron a registrar el evento. Pues esa mañana particularmente fue una mañana supremamente lluviosa, unas nubes plomizas, el ambiente cargado, se sentía una atmósfera pesada, una energía como esas energías que te incomodan y que no sabes qué hacer, que no te sientes bien. Fue una mañana absolutamente atípica y obviamente atípica con respecto a la estación, otoño, pero como obviamente Portugal es un país un poco más mediterráneo, las estaciones, aunque están marcadas, no lo son tanto. Pero esa mañana era una cosa supremamente extraña. Con todo y ello, a pesar de la intensa lluvia, la gente fue llegando y fue llegando. Y obviamente que esto era un problema de orden público, porque imagínense ustedes cómo controla uno una multitud de más de 70,000 personas caminando por un camino estrecho, enfangado, para llegar a a un claro, por decirlo de alguna manera, pues una llanurita en la que cuando hablas de 70,000 personas son demasiados. Lógicamente que aquí estamos hablando de personas que estaban hombro con hombro, todos, como si fueran un concierto de los artistas modernos, que no hay asientos para nadie, sino que todo el mundo es de pie. Algo así parecido. Y lógicamente los comentarios, las expectativas, era una cosa rara, extraña. Y pasó la mañana y llueva, y llueva, y llueva. Hay fotos en las que se puede ver, lo digo entre comillas y de manera figurada, un mar de paraguas extendidas por toda esa llanura. Paraguas y paraguas y paraguas. Casi que no se veía, o se veían pequeños grupos de personas que no tenían paraguas, pero prácticamente la llanura eran puros paraguas.
Pues llegó el momento, recordemos que siempre la señora aparecía al filo del mediodía. Y en efecto apareció al filo del mediodía. Y la pregunta aquí es, ¿cómo hacían? Bueno, los que estaban aquí adelante tal vez podían ver algo de lo que estaba ocurriendo, pero el resto de las 70,000 personas que colmaba esa pequeña llanura, ¿qué podían estar esperando si no veían nada? Obviamente que si les habían dicho que iba a haber un portento, pues más allá de lo que estuviera ocurriendo adelante con los niños y la Virgen, lo que les importaba era casi que con una curiosidad morbosa qué era lo que iba a ocurrir. ¿Cuántos habían ido que ni siquiera eran católicos, ateos? Muchos medios de periódicos de izquierda, medio ateos, comunistas y demás. Por lo tanto, más allá del aspecto religioso, lo que iban era porque, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bien, descendió la Virgen. Recordemos que ella siempre descendía por un cono de luz, regularmente desde una nube, por un cono de luz, y que lógicamente era apenas vista por los 3 niños y nadie más. Los demás sentían un zumbido. El sitio estaba enfangado. Era un pantanero que el pantano les llegaba a los tobillos. Imagínense 70,000 personas caminando por una llanura enfangada. ¿Cómo se volvería eso? Y agua cayendo, y agua, y más agua, y más agua. Y de pronto como que no hubo sonido que lo anunciara, pero sí como algunos elementos como que empezaron a abrirse las nubes. Un cielo azul que se vislumbraba por entre ese cumulito de nubes, se veía un cielo azul. ¿Qué pasó aquí? Azul, azul. Y las nubes plomizas aquí abajo. Y de pronto empieza un zumbido mayor. Y se fue ampliando ese foco que se tenía de las nubes azules y se despejó. Y de pronto ven ellos que el sol, de acuerdo con la descripción de ellos, empezó a descender, muy brillante, pero luego se fue atenuando, se fue volviendo opaco y empezó a hacer un movimiento pendular, a oscilar mientras iba descendiendo. Iba pendulando, iba descendiendo. Y entre tanto, de ahí mismo salían unos haces de luz de distintos colores y afirman algunos que veían lo que hoy conoceríamos o aceptaríamos como el faro de una ambulancia que gira sobre sí mismo y emite distintas tonalidades. De ahí se derivaban un montón de haces de luz de diferentes colores en todas las direcciones. Y el zumbido continuaba y seguía descendiendo. Naturalmente que esto generó un pánico impresionante, pues ver que el sol como que se va desplomando, cayendo sobre nosotros. ¿Quién no se va a asustar? Mucha gente asustada. Y de la gente asustada, la gran mayoría se postró de rodillas, porque muchos asumían que era un castigo divino, era de Dios, algo que estaba ocurriendo ahí. Lo más extraño de todo esto es que de pronto quienes se postraban de rodillas sentían que la tierra estaba seca, ya no había fango. Ese fangal de cuando todavía estaba lloviendo antes de que empezara todo, se secó. Y se secó a tal punto que la tierra parecía cuarteada, como si hiciera tiempísimos que no lloviera. Y la ropa de todos se secó, la ropa seca, paraguas secos. Y todo el mundo se miraba y decía, ¿qué está pasando aquí? Y entre tanto seguía bamboleándose ese sol. Este fenómeno duró, calculan algunos, que entre 12 y 15 minutos, dicen unos. Obviamente que son, en ese sentido, son dispares las opiniones o lo que dice la gente, pues
en una angustia de esas, algo que está ocurriendo puede volverse eterno. Pero si a alguien lo cautiva, eso puede ser simplemente un instante. Entonces son muy dispares los conceptos, si fueron 10, 12 minutos u 8. En todo caso fue un tiempo en el que el tiempo se detuvo. Se detuvo, nadie sabía a ciencia cierta cuánto tiempo transcurrió. Lo cierto es que la ropa se secó, la ropa de todos. El piso se secó. Y mientras esto estaba ocurriendo, también por los lados de esa esfera que estaba descendiendo, salían rayos de luz como de atrás, como otras cosas. Algunos definen esa esfera que todos tomaron por el sol como si fuera una mesa de vidrio transparente, pues, que pasaban los rayos a través de ella. Otros afirman que no era directamente redonda la esfera. Aunque cuando estoy diciendo redonda la esfera, que no era redonda la esfera, pues podría entendérseme mal. Ellos pensaban que era una esfera, pero algunos dicen que era elíptica la figura. O lo que estuviera, ese sol, o ese astro, póngale lo que quiera. Algunos dicen que era relativamente elíptico, otros dicen que medio oblonga. En todo caso, no coinciden en las características de algo que todos tomaron por el sol. Lógicamente que después los científicos dijeron, hey, donde el sol se desplome de esa manera, primero, ¿cómo hace el sol para en un instante cubrir 150 millones de kilómetros, que es la distancia que hay de aquí al sol? Ahora, si fuera el sol, no abrazaría la Tierra. La quemaría completamente, y no es que se acercara hasta donde, porque es que lo vieron a pocos kilómetros de altura, 2, 3, 4 kilómetros de altura. Si se acercara siquiera a mucho menos de la mitad de ese trayecto de 150 millones de kilómetros, que se acercara a 50 millones. De los 150, que se acercara a 50 millones de kilómetros, quemaría la Tierra, la abrazaría completamente. Lo cierto del caso es que hay todas las fotografías que se quieran y hay artículos de periódicos que cuentan este fenómeno, y que mientras tanto los niños estaban arrobados, es decir, en un rapto místico con la señora. Ellos continúan ahí mientras todo el mundo no paraba de mirar para todas partes y casi que ni hacer comentarios, porque era que la estupefacción les impedía inclusive hablar. Tal vez todos estos testimonios son a posteriori, cuando ya la gente como que aterrizó y dijo, ¿qué pasó aquí? Pero en ese momento nadie atinaba a decir absolutamente nada. Lo cierto es que pasó, de pronto, esa esfera empieza a ascender de nuevo y casi que se pierde. Y vuelve, aquello que era ese cielo azul del que estamos hablando, se vuelve a cerrar con nubes. Otra vez vuelven las nubes. Y otra vez empieza a llover. Después de este número estelar o de ese acontecimiento tan estelar, y vuelve. Pues terminó el evento, la señora se despidió de los niños. Recordemos que ella les había dicho que durante ese año, todos los 13 de cada mes, vendría a visitarlos. Aquí no dijo que volvería, no dijo que no volvería, simplemente desapareció y nunca más. Pues este fenómeno de Fátima afianzó la idea de que en efecto el milagro de Fátima era cierto. Y si uno lo mira desprevenidamente, es un milagro. Naturalmente que después surgen un montón de teorías, entre las cuales
que simplemente esa esfera o ese disco, lo que se vio, era un ovni. Eso se puede afirmar después de la aparición o después de que que se aceptó la idea de los ovnis, después de aquella aparición de 1945, cuando acuñaron el término de platillo volante, Kenneth Arnold en Mont Rainier, en Washington, que fue el primero que dijo que era un platillo volante, que eran dos platos en forma invertida. Pero muchos afirman que era ni más ni menos que un ovni que estuvo a la vista de todos esos 70.000 espectadores. Y que sus características y la forma de bambolearse y de descender es típica de estos aparatos que pueden alcanzar altísimas velocidades de manera horizontal, vertical o ir de manera horizontal y de pronto cambiar abruptamente y ascender. De estos temas voy a hablarles más adelante. Por el momento, como ya pues se me acaba el tiempo, quiero dejarles solamente eso. Que si de ser esto cierto, ¿cómo pudo entonces, si eso fuera cierto, cómo pudo entonces abrirse las nubes, dejar el sol, dejar el cielo azul a la vista, luego cerrarse de nuevo, secarse toda la ropa de todas las personas que estaban en la explanada y secarse la tierra, hasta el punto de ver como que si estuviera cuarteada, es decir, como si hubiera sido objeto de una sequía de mucho tiempo? ¿Cómo pudo, si se fuera a aceptar esa teoría de ovnis, tendríamos aquí que incluir entonces una teoría sobre ese fenómeno que debió ser producido necesariamente por un calor de microondas, por algo así? Pero si eso fuera así, ¿por qué la gente no sintió ese calor tan sofocante que debería producir el aumento de una temperatura a tales grados y a tales características? No, normal. Todas estas cosas lo que lo llevan a uno es a plantearse, algo extraordinario ocurrió, algo sobrenatural ocurrió, de índole religiosa o de índole ufológica, como lo llaman ahora. Yo no lo sé. Yo solamente cuento la historia. Pero para mí sí hay algo sobrenatural. Yo no sé si el sol descendió o no descendió el sol. Pero para mí hay algo que va más allá de los sentidos, más allá de toda la comprensión que uno pueda tener. Para mí es un milagro, al margen de si fue producido por ovnis o si fue una acción de Dios. Pero me deja mucho más pensativo que el fenómeno en sí mismo del sol bamboleándose. Me deja pensativo es cómo se secó la tierra, cómo se secó la ropa y cómo, si fuera producto de una ola de energía o una ola de calor que cayó sobre el sector, ¿por qué nadie salió rostizado? ¿Por qué nadie salió quemado? ¿Por qué nadie salió insolado? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué ninguna ropa se chamuscó? Yo no sé. En todo caso, es un fenómeno sobrenatural. Póngale lo que quiera. Y que cada uno de ustedes allegue sus propias conclusiones frente a esto que les he contado y no se queden con lo que yo les conté. Vayan, investíguenlo. A ver qué más encuentran. Y si encuentran algo más, por favor me lo cuentan. Llegamos al final de este ciclo. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y de nuevo los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Ahora, la pregunta de siempre. ¿Les parece lógico? ¿O les parece lógica o ilógica esta historia que les he contado? Ustedes lo deciden. Chao.